Bienvenidos y bienvenidas sean todos y todas a la versión del día de hoy de Café para Dos. Café para Dos se transmite todos los sábados de 7 a 8 de la mañana por Cinevisión Canal 19. Se retransmite por Vega TV, por el 48 de Claro y el 88 de Astel Santo Domingo. A través de las redes sociales pueden estar en comunicación con nosotros de manera permanente. Este programa, igual que todos los programas Café para Dos, se sube a la red YouTube. Ahí pueden perfectamente revisar cualquiera de los programas Café para Dos y lógicamente a través también de nuestra vía telefónica y de nuestro WhatsApp, pues pueden también comunicarse con nosotros durante el desarrollo del programa y en cualquier momento que lo consideren necesario. Hoy es sábado 25 del mes de agosto y estaremos en la versión del día de hoy abordando temas de interés, igual que siempre. Estaremos pasándole revista a aspectos vinculados al inicio del año escolar. Estaremos también compartiendo con ustedes informaciones de varios recorridos que se hicieron, asamblea y encuentro en distintas regiones del país. Y estaremos también en una amplia conversación con una delegación de CONDETRE, Consejo Dominicano de Defensa de los Trabajadores de la Educación, encabezado por el compañero Juan Ramón Santana. Con ellos estaremos conversando, bueno, de temas legales, de sentencia del Tribunal Constitucional, estaremos hablando de la reforma a la Ley de Educación y de otros tantos temas con los que se puede hablar con una comisión de esta categoría que nos acompaña el día de hoy. Hoy, al igual que muchos sábados, pues estaremos acompañados por la profesora Rosalía Moreno. Y es un placer, Rafael, compartir en este espacio Café para Dos, que se transmite cada sábado por este canal Cinevisión, y que los maestros y la maestra y muchas personalidades están atentos, esperando esos temas interesantes que siempre tratamos de compartir, de llevar las informaciones reales sin ningún invento, para que el país, la población magisterial, los padres, madres, amigos y tutores se mantengan informados, se mantengan informadas con los aconteceres que están sucediendo y también las actividades que debemos realizar. Como decía Rafael, estamos en un amplio recorrido y dándole un verdadero seguimiento a lo que ha sido el inicio del año escolar en la República Dominicana. Ciertamente, y a propósito de ese tema, Rosalía, yo creo que este año ha sido desastroso. Ha sido desastroso. Muy correcto. Y una inmensa cantidad de centros educativos han tenido que denunciar situaciones que no debieron pasar. Que no debieron pasar después de 5 años, ¿verdad?, de implementación del 4% y un presupuesto este año que sobrepasa los 153.000, ¿verdad?, millones de pesos dominicanos para ser dedicado a educación. Es inconcebible la gran cantidad de escuelas afectadas por situaciones básicas, elementales, que tienen un impacto muy negativo en el proceso educativo. Escuelas que ya tienen meses afectada por falta de mobiliario, escuelas con deterioro, incluso escuelas de reciente construcción, con deterioros importantes en su planta física, escuelas que en sus paredes se cayeron, yo diría por mala construcción, porque eso no tiene explicación, es una pared recién construida que esté en el suelo, muchos lugares en donde las escuelas todavía están en enramada. Están colocadas en enramada y en condiciones verdaderamente críticas, que muestran con toda claridad los déficits que aún nosotros tenemos en un área que se supone se han hecho grandes inversiones, como es el tema de las edificaciones escolares y las infraestructuras. Se le agregan en este inicio del año escolar muchas escuelas que le faltan maestros. Sí, correcto. Y miles y miles y miles de estudiantes que no encuentran aula. Sí, que hacen filas, muchas, miles de jóvenes y de familias
haciendo fila para la inscripción. Esa foto que están viendo ahí es una escuela, eso es para inscribir a los niños. Para inscribir a los niños que simplemente no hay aulas para ellos, porque que es una cosa increíble. El no planificar el desarrollo de una iniciativa es una cosa que genera a veces más daño que bien. Un país no se puede manejar por el antojo de alguien que dijo que va a imponer un modelo y va a imponer un modelo, ¿verdad? Y no importa los impactos y las consecuencias que tiene. Resulta que no impactamos todavía de manera importante el tema de los déficits, que en definitiva es exclusión social. Y el tema de la cobertura constituye todavía una seria dificultad en materia educativa en la República Dominicana. Son, yo diría, cerca del 40% de los jóvenes y adolescentes que no tienen para poder accesar a la educación media en el país, y por eso se ven esa cantidad tan grande de jóvenes y de familias buscando inscripción, y eso tiene lógicamente un factor muy negativo, sobre todo porque no se entiende cómo con los niveles de inversión que está haciendo el país en materia educativa, a 5 años aún los problemas fundamentales de la educación siguen estando prácticamente igual. Y ese es un tema lamentable. Se le anesan el cómo han manejado el tema de los uniformes escolares. En nuestra lógica se ha instalado un gran negocio con el tema de los uniformes escolares. No solamente porque han colocado más de 639 millones en temas de uniformes escolares, sino porque además los uniformes escolares no acaban de llegar. Y junto con eso el comercio se ha hecho dueño de la venta de uniformes escolares a costos no tan bajitos. Hay una queja general de las familias que para el ingreso de los muchachos pues simplemente han tenido que hacer una inversión fuerte en material. Un sitio que llega una parte de los uniformes, llega el t-shirt y no llegan los pantalones o no llegan los zapatos, los útiles escolares en sentido general es un problema, y los materiales de trabajo de los maestros que tampoco han llegado a las escuelas a la fecha en que nosotros estamos. Yo creo que todo eso configura un mal inicio del año escolar, que si fuéramos a hacer una evaluación del desempeño de las autoridades dominicanas en este momento, yo creo que habría que buscar una categoría inferior a la de mejorable, porque definitivamente se quemaron en gestión educativa. Muy quemado. Eso es así. Muy quemado. Y precisamente, sí, Rafael, esta panorámica que usted ha hecho sobre lo que debió ser el inicio del año escolar, la preparación que debió haber, comenzando, por ejemplo, el mismo Ministerio de Educación, en la persona del ministro de Educación, Andrés Navarro, donde ponía muy en alto y muy adelantado lo que sería este año escolar 2018-2019, y ver en las condiciones en las que inicia, y que los maestros y las maestras, tanto como los padres y las madres, estudiantes, estaban esperando un nuevo año escolar diferente, con esa revolución educativa que menciona el ministro de Educación y que no esperamos alcanzar a ver. Cuando se hacen estas promesas, cuando se busca la forma de motivar de que va a haber un cambio en la educación, en el accionar de los centros educativos, por ejemplo, de que van a haber recursos y que van a estar ahí los recursos para un inicio de año escolar, y pasar desapercibido, nos deja mucho que decir de las autoridades que tenemos para dirigir la educación en la República Dominicana. Y además de eso también pues nos apena mucho que, queriendo el cambio, queriendo que en realidad llegue ese cambio, que llegue esa revolución, no la alcanzamos a ver con una mira que sea para un futuro y que sea agradable para nuestros niños y niñas. Estamos peor que el año pasado,
Cada año la educación, cada año los centros educativos, cada año el mobiliario de los centros educativos, cada año los recursos están más lejos y es lo que nosotros queremos que nos respondan sobre ese accionar que acaba de decir Rafael, de 5 años con un presupuesto que estaba pidiendo y que reclamó la sociedad dominicana para que la educación mejore, para que la calidad y las condiciones de nuestros estudiantes mejoren y su calidad de aprendizaje mejore y que se le vayan cercenando esos recursos cada vez más y se le vayan poniendo más lejos. ¿Qué les estamos enseñando? ¿Qué les estamos inculcando? En la credibilidad, en los valores de responsabilidad, compromiso, honestidad, veracidad de nuestras autoridades educativas a nuestros niños y niñas, donde vemos grandemente y hemos hecho, como estaba viéndola ahí, las imágenes, conversando con los maestros y las maestras para ver sus expectativas de lo que ha ocurrido en el inicio del año escolar, cómo se sienten, el entusiasmo de los maestros y la maestra, como les hemos dicho, es un entusiasmo arduo, es un entusiasmo con mucha positividad de nuestros niños y niñas, pero cuando llegamos a la realidad, Rafael, de encontrarnos en unos centros detartalados, rotos, sin pintura, pizarra que no escriben, los materiales didácticos que no llegan, los niños y las niñas esperando sus uniformes que no acaban de llegar, los padres y las madres buscando un cupo para inscribir a sus niños y sus niñas, donde se le está proyectando que hay de todo y que todo está bien. Entonces es una contrariedad para la sociedad educativa en nuestro país. Bueno, yo creo que el ministro debiera dar explicaciones. Yo creo que él debe dar explicaciones. Y verídicas. Explicaciones. De hecho, la sociedad se lo está pidiendo. Cuando usted ve decenas, cientos de familias haciendo un reclamo en materia de educación, implica que él debe explicar la razón por la cual, teniendo en su mano el presupuesto más alto, ¿verdad?, que se maneja en institución del Estado alguna, sí, no puede poner en marcha una iniciativa de manera adecuada en materia educativa en el país. Él debe explicarlo. Y ciertamente hay instancias que hasta debieran pedirle explicación de por qué razón algo tan elemental que ya normal, que todos los años todo el mundo sabe que meses antes se comienza el proceso de mantenimiento escolar. ¿Por qué este año no se inició el mantenimiento escolar cuando debió haberse iniciado? ¿Por qué razón los talleres de verano que preparan a los maestros del inicio del año escolar, los maestros muchos sitios tuvieron que poner el dinero para hacer los talleres? Muy correcto. Eso es una cosa increíble. ¿Tú me entiendes? Entonces, ¿en qué que se están utilizando los recursos que se supone deben estar destinados para la educación dominicana? ¿Te entiendes? Entonces, yo creo que el ministro está emplazado a explicar, ¿me entiende? Y más que dedicar tiempo a cosas que no son de la educación, ¿verdad?, debiera ponerse a hacer lo que le corresponde hacer y como debe hacerlo. Yo creo que hay, afirmo yo, un nivel de preocupación en la sociedad respecto al rumbo de la educación dominicana y lo sentimos cuando uno va a las escuelas y va a las comunidades, la gente lo expresa con mucha claridad, las dificultades que está sintiendo en el desenvolvimiento educativo nacional. Hay muchos otros conflictos en las escuelas dominicanas, muchos. Está, por ejemplo, la escuela, el Politécnico Las Américas, de Mano Guayabo. Se ha suscitado un conflicto que no debió ser, porque ahora también hay un afán muy grande prácticamente por asaltar las direcciones de las escuelas, con énfasis en los politécnicos, que ya más adelante tendremos oportunidad de analizar lo que está de fondo, lo que está detrás de esa intención. Un director interino que ha estado haciendo una labor que la comunidad lo reconoce, pues simplemente faltando, se supone, 1 mes o 2 meses para hacer un concurso, lo quitan y ponen otro. Y está haciendo tan buen trabajo que la comunidad ha salido a protestar porque lo hayan quitado. ¿Tú me entiendes? En vez de buscar soluciones armónicas como debe ser en el sistema educativo nacional,
pues simplemente se quiere imponer, ¿verdad? Imponer por la fuerza una directora que la comunidad simplemente no la acepta. No son ni siquiera los maestros, es la comunidad misma que se está movilizando en contra de esa medida. En esa misma zona hay 6 o 7 escuelas que no tienen director, en donde pudieron haber enviado la directora, que están enviando al Politécnico Las Américas. Ya este director es interino ciertamente, pero tiene más de un año en el puesto y ha logrado mejorar sustancialmente el desenvolvimiento de ese centro educativo, que yo diría es uno de los centros educativos más importantes de esa comunidad de Mano Guayabo, y ha creado una situación de intranquilidad total, que no han podido iniciar el año escolar. Las autoridades a nivel distrital pues han intervenido queriendo imponer por la fuerza y queriendo amenazar a la comunidad educativa, incluyendo a los maestros y a los estudiantes, que también se están movilizándose en contra de esta decisión. Yo quiero, en este programa, llamar al Ministerio de Educación. Sí. La educación no se puede manejar con represión, porque entonces no es la educación que necesitamos. La educación tiene que tomar en cuenta fundamentalmente la comunidad, y no es posible que una comunidad completa, ¿verdad?, esté reclamando que se mantenga un director y se le quiere imponer por encima de la comunidad. Yo siempre he dicho que los dueños de las escuelas son las comunidades, no son las maestras. Eso fue lo que nos enseñaron a nosotros. Son las comunidades. Y si una comunidad se siente cómoda, ve que su escuela y sus hijos están avanzando adecuadamente, con una dirección que ha logrado articular a todos los actores del sistema educativo y además articular muy bien a la comunidad, yo creo que crear un conflicto innecesario en un centro educativo me parece que es como para que le busquen otra solución. Y creo que esa debe ser la ruta. Y la solución que sea debe ser dialogada, no llevando policía, no poniendo a los policías a colar en lo que no están, a querer prácticamente asaltar el aula en donde están reunidos los padres. Entonces los policías colar en un tono que no va, definitivamente. ¿Tú me entiendes? Entonces yo creo que están cometiendo algunas equivocaciones, y las amenazas del distrito educativo tampoco se corresponde con la decisión de esa comunidad. Yo creo que hay que dialogar con la comunidad y buscarle un bajadero, le dicen a eso, ¿verdad? La que más le convenga a la comunidad, yo creo que es la mejor solución que debe tener el Politécnico Las Américas, que yo diría que es el emblema, ese centro es un emblema de esa comunidad. Yo creo que en esta semana he recibido decenas de llamadas de maestros y padres planteándonos las dificultades que se ha suscitado en ese centro. Y vuelvo y digo, creo que las autoridades, su intervención debe ser para solucionar. Y se soluciona en educación bajo el diálogo, me parece a mí que es la única manera. Y incluso el tratamiento de este conflicto debe ser un factor educativo. Pero Rafael, sí, un diálogo, esto que usted dice, se manifiesta en muchas escuelas, en muchos centros de la educación dominicana, y hasta en distritos educativos y en las regionales. Y cuando surge y salen estos problemas es porque ya revienta una situación que se está dando muy a menudo. Cuando hay alguien que quiere trabajar bien, cuando hay alguien que quiere hacer la cosa bien, cuando hay alguien que quiere que las cosas marchen para beneficio de una comunidad, de una colectividad, en este caso la educativa, e inmediatamente pues se le pone un stop. Y se lo digo esto porque hay directores de centros educativos que si no se manejan y se dirigen por un mandato que le dé un político, e inmediatamente esa persona es mal mirada, se comienza a amenazar, se comienza a meter represión sobre estas personas para que se manejen por la parte política, por el clientelismo político. Y esto está pasando mucho en las escuelas. Y en las Américas explotó esta bomba, pero esto es lo que se está dando
en las direcciones de los centros educativos. Y esta proyección de esta negatividad está llegando a los estudiantes, está llegando a los padres y a las madres, está llegando a las comunidades. Y esto es un mensaje muy feo, porque le está diciendo a una sociedad escolar, juvenil, que están llamados a ser los futuros hombres y mujeres responsables, con capacidad, con destrezas y habilidades, y con mucho compromiso, que cuando se hacen las cosas bien, pues entonces está mal mirado y está mal dirigida. No queremos que esto continúe, no queremos que esto se siga dando, porque está peligrando la confianza, está peligrando el compromiso, está peligrando el futuro de un país que tiene que echar hacia adelante. Y esto nos dice a nosotros que nuestro país no se está proyectando, no se está mirando con la responsabilidad necesaria para que entre a un desarrollo, como hemos estado propugnando y estamos anhelando de que la República Dominicana estalle en un desarrollo social donde las personas vivan en otras condiciones, tanto económicamente como intelectualmente, que se den esas oportunidades, que se permitan esas oportunidades para que las cosas se vean de otra manera. Y estamos hablando de revolución, y nosotros veníamos hablando ahorita cuál es la revolución en realidad que andan buscando nuestras autoridades educativas, que anda buscando nuestro gobierno. ¿Cuál es esa revolución? Una revolución de vivir siempre en conflicto, de estar mirando y estar diciendo las cosas y estarse proyectando otra en la realidad de las escuelas. Yo creo que eso no es una revolución que esté augurando un futuro y que le esté dando paso a este ministro de que se va a casar con la gloria, haciendo una verdadera revolución educativa, pero para la mejoría de la sociedad educativa, con nosotros los actores, maestros, niños, niñas, padres, madres y hasta las mismas autoridades gubernamentales, para que en realidad nosotros pues echemos hacia adelante, no tirando paquetitos a través de los medios de comunicación y viendo una realidad diferente como la que le estamos presentando. Humberto, vamos a hacer una pausa breve y continuamos con el programa Café para Dos. El INAVIMA tiene como compromiso coordinar un sistema integrado de seguridad social y mejoramiento de la calidad de vida para el personal docente del sector público y de sus familiares, tanto activos como pensionados y jubilados. Los servicios que ofrece el INAVIMA son jubilación por tiempo en servicio, pensión por discapacidad, pensión por sobrevivencia, plan de retiro complementario, plan odontológico magisterial, seguro funerario, préstamo maestro digno exclusivo para jubilados. En INAVIMA estamos comprometidos con el sector magisterial. Acércate a nosotros. Llámanos libre de cargo al 809-686-6567 o marcando *462. Consulta en nuestra página web www.inavima.gov.do. Continuando con el programa Café para Dos del día de hoy, esta semana se han hecho varios recorridos con un equipo de la Corriente Magisterial Juan Pablo Duarte. Estuvimos en El Ceibo, estuvimos en Atomayor, nos llegamos por la zona de Miches, y yo creo que es un recorrido que nos permite constatar de manera muy directa en ese diálogo con los maestros exactamente cuáles son sus expectativas, cuáles son las dificultades, a qué aspira el magisterio. Creo que el compañero Juan Núñez, candidato a la presidencia nacional de la ADP por la Corriente Magisterial Juan Pablo Duarte, tuvo también la oportunidad de exponer en detalle cuál es nuestra visión del momento en que se encuentra el sistema educativo nacional y la Asociación Dominicana de Profesores, pero sobre todo plantear en detalle qué es lo que pretendemos hacer con nuestra participación en la Asociación Dominicana de Profesores a partir del día 10 de octubre, cuando se celebren las elecciones y salga
ganador en la presidencia de la ADP, el compañero Juan Núñez. Tuvimos el chance de escuchar preguntas, cuestionamientos diversos de los maestros sobre distintos temas de mucho interés que creo que permitieron profundizar alrededor de los aspectos clave de la coyuntura en la que nos encontramos. A mí me pareció interesante además la calidad de la intervención de los maestros. Sí. Sí, la calidad de la intervención de los maestros yo creo que nos dice con toda claridad que nosotros tenemos un magisterio que anda buscando camino más adecuado y una mejor perspectiva para la Asociación Dominicana de Profesores y Profesores. Incluso sentí un magisterio muy comprometido con las demandas de la educación, pero también con sus propias demandas, con las demandas del magisterio y con los desafíos que tiene el sindicato en los actuales momentos. Que no sueñe nadie que este sindicato, este gremio magisterial se va a deshacer, Rafael, que nadie va a poder deshacer este gremio magisterial que no solamente lucha por el bienestar y las reivindicaciones que merece este gremio profesional, que dicho sea de paso se está hablando mucho del maltrato que están recibiendo los maestros y la maestra de nuestras autoridades educativas, que como te decía ahorita, deben haber acuerdos, deben haber conversaciones, interpretaciones, análisis y llegar a conclusiones favorables para todos y para todas. No queremos vivir en conflicto y el magisterio dominicano está preparado, está listo para seguir hacia adelante y para seguir en el desarrollo de una buena educación en la República Dominicana. Nos hemos enfrentado a muchos conflictos, nos hemos enfrentado a muchos programas que simplemente lo vemos de paso. Y esos programas muchas veces son favorables para la mejoría en la calidad de la educación. Pero como hay políticas que la trae cada uno de los ministros que vienen a dirigir el Ministerio de Educación, pues estos programas se van de largo. Ahora mismo estamos trabajando con una educación a través de jornadas extendidas y nosotros estamos como gremio magisterial, estamos velando y estamos reclamando de que este sistema, de que este programa pues sea un programa que sea bien implementado. El sindicato de la ADP no quiere una ADP que esté comprometida con las cosas negativas. El sindicato de la ADP lo que queremos es velar porque la educación en la República Dominicana marche bien. Y este recorrido que hemos estado haciendo a través de las diferentes regiones, en este caso estuvimos en esta semana por la región este del país, Rafael, los maestros nos dicen y nos preguntan, como usted decía ahorita, esas inquietudes que tienen de ver que las cosas no están empoderadas a través de nuestro gremio magisterial con la responsabilidad necesaria que tiene que estar. Por ejemplo, tenemos una condición en la administración de la ADP que no está, el magisterio no se siente representado, que por eso usted vio que surgieron algunas preguntas. ¿Y quién nos dice, por ejemplo, que no va a seguir marchando en la condición en que está? Donde tenemos que estar presente, donde tenemos que hacer presencia, pues resulta que no hay presencia del gremio magisterial, llámese la ADP, y que nos sentimos un poco abandonados, nos sentimos un poco que no tenemos esa seguridad y ese apoyo en los centros educativos de nuestro gremio. Es por esto que se está buscando la manera de que haya un cambio, una dirección, y que el sindicato debe estar en manos, debe estar dirigidos por este sector trabajador que es el magisterio de la República Dominicana, y dejar de lado un poco que no esté en manos del gobierno. El gobierno siempre apresta, apura, porque el gremio magisterial, llámese la Asociación Dominicana de Profesores, esté en sus manos para hacer y deshacer
con la educación lo que le parece, hacer y deshacer con los maestros lo que le parece, como vimos en casos pasados de que maestros y maestras fueron bloqueados, donde no se puede jugar con el sueldo de una persona que esté laborando, donde se levantaron falsos testimonios de que la ADP había permitido que maestros estuvieran cobrando sin trabajar, y eso no lo hizo el Magisterio Dominicano, sino que lo hicieron las personas que tienen la sartén por el mango en el gobierno y que siempre quieren seguir con su clientelismo político. La ADP está para llamar a regularizar la educación dominicana y la reivindicación y el buen trato a los maestros y las maestras. Ciertamente, yo creo que dio oportunidad, vuelvo y digo, en este recorrido, a explicaciones detalladas, yo diría, amplias, de parte del candidato compañero Juan Núñez, que pudo desglosar el tema y lógicamente quedaron pendientes cosas que deben también ser abordadas. Creo que en próximos recorridos esos temas también podrán profundizarse, pero creo que nos llevamos una agenda de trabajo que pusieron los mismos maestros en sus intervenciones, que permite incluso fortalecer la propuesta que inicialmente hemos estado haciendo para la gestión del sindicato en el próximo periodo que corresponde, el próximo trienio. Y creo que los desafíos están bastante claros, y creo que los maestros hablaron sin desperdicio en cada uno de los casos. También creo que vi datos interesantes en la asamblea que se desarrolló en Higüey, una asamblea masiva de una amplia concurrencia, en donde también se estuvo analizando el momento en que nos encontramos y se ratificó allí la Comisión Municipal Electoral para el proceso de eleccionario que le corresponde a la ADP el 10 de octubre. Creo que también ahí los maestros estuvieron bastante activos y atentos a los temas que se estuvieron tratando en esa actividad. Quiero, antes de la próxima pausa, tratar un tema último, así de manera bien breve. El productor de televisión, Roberto Ángel Salcedo, envía una comunicación al Ministerio de Educación en la que le solicita la donación de 800 mochilas. 800 mochilas le pide Roberto Salcedo, le dicen Robertico. Antes sí, en el programa de Roberto Salcedo había una sesión que se llamaba Las Cosas de Robertico. Sí. Sí, yo creo que esa comunicación hay que llamarla así mismo, Las Cosas de Robertico. Sí. ¿Tú me entiendes? Y lo que habría que ver si el ministro de Educación le envió o no le envió esas mochilas, ¿verdad? Como también parece solicitándole útiles escolares otros políticos, porque quieren utilizar los recursos del Ministerio de Educación para hacer campaña, para hacer politiquería, y eso no es aceptable. Yo creo que ciertamente el ministro de Educación, ante la publicación por todos los medios de esta comunicación, ya debió haber hablado, ¿verdad? Y haber aclarado qué pasó con esta solicitud y con muchas otras que sabemos que él tiene en sus manos. Y creo que conviene nosotros recordarle al ministro que los recursos del ministerio son para educación, no son para candidatura, no son para proyectos ni presidencial, ni de diputado, ni de síndico, ni de nada de eso. ¿Tú me entiendes? Y que las cosas deben estar situadas en su sitio. ¿Tú entiendes? Que a la sociedad dominicana le cogió mucha lucha poder conquistar la dedicación del 4% para educación, y es precisamente porque quiere una educación de calidad. No quiere que sobre esa plataforma y sobre esos recursos se monten aspiraciones políticas. ¿Te entiendes? La sociedad eso no lo acepta. Y lógicamente en este programa tampoco aceptamos una cosa como esa. Entonces creo que él debe, como dice, colar su café claro respecto a estas cosas. Y quería, Rosalía, nada más hacer ese comentario, porque yo sé que ese tema lo vamos a tratar mucho más de fondo. Sí, un poquito énfasis en eso que pasó, Rafael. Yo creo que el tema que aborda Marcha Verde en contra de la impunidad y la corrupción está dando resultados, porque es de mucha responsabilidad
esas denuncias que se hacen, que se tiran a la luz y que no pueden quedar ocultas. Y yo felicito a las personas que están haciendo denuncias de las cosas incorrectas que se están haciendo a través de esas conexiones, de esas coyunturas que tienen amigablemente los políticos para utilizar los recursos del Estado para entonces venderse como si fueran los que están haciendo cosas muy buenas, porque esas mochilas son para llevar a los centros educativos, para que los niños y las niñas puedan disfrutar de esos servicios que tiene que dar el Ministerio de Educación y que está haciendo bastante gastos para que esto surja de ese 4%, y no es para que ningún ser humano, ningún individuo que esté políticamente lanzándose, esté utilizándolo como recurso de campaña. Pausa breve y en breve, bueno, para un diálogo amplio con una delegación de Condestre, encabezado por el compañero Juan Ramón Santana. Estaremos hablando de temas de interés. Breve la pausa, Humberto, y regresamos con el programa Café para Dos. El INAVIMA tiene como compromiso coordinar un sistema integrado de seguridad social y mejoramiento de la calidad de vida para el personal docente del sector público y de sus familiares, tanto activos como pensionados y jubilados. Los servicios que ofrece el INAVIMA son jubilación por tiempo en servicio, pensión por discapacidad, pensión por sobrevivencia, plan de retiro complementario, plan odontológico magisterial, seguro funerario, préstamo maestro digno exclusivo para jubilados. En INAVIMA estamos comprometidos con el sector magisterial. Acércate a nosotros. Llámanos libre de cargo al 809-686-6567 o marcando *462. Consulta en nuestra página web www.inavima.gov.do. Programa Café para Dos, tal y como le habíamos anunciado, una delegación importante del Consejo Dominicano de Defensa de los Trabajadores de la Educación, Condestre, nos acompaña en el día de hoy en este programa. Con ellos yo sé que se puede hablar de muchas cosas, pero creo que hay dos aspectos muy importantes para el magisterio y para el país que creo que sería importante nosotros profundizarlo. Están con nosotros Juan Ramón Santana, que es el presidente de Condestre, está Heriberto Montaz y Fernando Santana, que son abogados que yo creo que han hecho un recorrido interesante sobre temas vinculados a los derechos de los trabajadores de la educación y del país. Nos agrada que estén con nosotros. Sí, muchas gracias. Gracias. En primer lugar, agradecerle ahora públicamente el respaldo que siempre este programa Café para Dos ha dado sobre las reivindicaciones que nosotros hemos enarbolado como sindicato independiente. Así que gracias, estamos prestos a cualquier inquietud que ustedes tengan con relación al trabajo que hemos hecho hasta ahora. A ustedes les ha tocado, yo diría, una lucha importante en relación a los derechos de los trabajadores de la educación, de manera muy específica los técnicos del ministerio, hasta lograr una sentencia importante del Tribunal Constitucional. ¿Qué ha pasado con esa sentencia y qué va a pasar en lo adelante en el marco de este proceso de evaluación del desempeño? Bueno, ciertamente, como usted acaba de decir, Rafael, nosotros hemos ganado varias sentencias, entre ellas hay dos que en este momento están en desacato por el ministro de Educación, que es la TC 415-16 y la TC 301-16. Una trata sobre la evaluación, precisamente la evaluación de desempeño que se le realizó al personal docente en el año 2012 y que está pendiente, y con esa sentencia, o sea, se le suma la sentencia 415-16, que precisamente el mes próximo, el día 13, va a cumplir 2 años de desacato, lo cual nosotros esperamos
no tener que celebrar el cumpleaños el segundo aniversario de desacato en una actividad frente al Ministerio de Educación. Nosotros esperamos que el ministro de Educación, Andrés Navarro, cumpla su compromiso constitucional, su compromiso establecido en la Constitución de la República, en el 277, en el artículo, donde él juró, 276, donde el ministro de Educación juró ante la Constitución de la República que la va a respetar y la va a cumplir, y hacerla cumplir. ¿Y qué va a pasar entonces en materia legal con estas sentencias? Hay un elemento fundamental. Ya los trabajadores, tanto públicos como privados, cuentan con legislaciones que les sustentan sus derechos. En este caso, los trabajadores de la educación y técnicos docentes que no apoderaron cuentan con la ley de función pública y de igual forma tiene como instrumento el que ese servidor pueda ir a instituciones del Estado creado, como es el Tribunal Superior Administrativo y de igual forma el Tribunal Constitucional. Los técnicos de la educación fueron evaluados, muchos de ellos, no todos, fueron evaluados en el 2012. Debido a una sentencia del Honorable Tribunal Constitucional en el cual ordena al Ministerio de Educación pagarle a todos los técnicos evaluados. ¿Qué ha hecho el Ministerio de Educación? Que solamente ha cumplido con 117 técnicos y faltan los demás. Frente a ello, inclusive los 117 a la fecha todavía no han sido incluidos en su salario en nómina para ser pagados mes tras mes sus derechos ya adquiridos, que eso es otro tópico de la lucha que nosotros tenemos en este proceso. Entonces, los demás técnicos estamos esperando que el MINER cumpla con esa sentencia. Ahora, ¿qué nosotros decir en este momento? La misma ley de función pública establece, creo que en el 102, y no me equivoco, establece que las instituciones del Estado tienen que visualizar y preparar los presupuestos para cumplir con ciertas exigencias o ciertas decisiones que ya existen. En este caso, muy bien podría ser el MINER en esta etapa, juntarse con nosotros o ellos de manera particular, crear un proceso de pago a estos técnicos. Vamos a decir que no es posible quizás desmontar todos esos valores de un solo golpe, pero sí podrían establecerte en el presupuesto que se está estableciendo en este momento para el próximo año, un capítulo para el pago de esos profesionales que ya tienen un derecho adquirido. ¿Y qué otro paso entonces en ese sentido proyecta Condetre? Sí, Bueno, actualmente la sentencia al cual se refiere el colega y Juan Ramón, la 415-16, está en un paso ahora en el Tribunal Constitucional porque realmente la sentencia adquirió la autoridad irrevocablemente juzgada. O sea, no existe ningún otro estamento jurídico donde el MINER pueda rebatir esa sentencia. Por lo tanto, lo que tiene el MINER es que cumplir. Ahora estamos en los pasos del Tribunal Constitucional, donde habilitó una oficina nueva que es la de ejecución de la sentencia. Y estamos esperando en este momento que ya el Tribunal Constitucional se pronuncie en ese sentido para lograr que esa sentencia se cumpla como es debido. Hay una situación que yo le estoy escuchando atentamente, porque estamos hablando de una entidad como es el Ministerio de Educación, que está sometido por una situación de incumplimiento a una ley. ¿Qué tiempo más o menos se le puede dar a la institución, llámese a las personas que lo están dirigiendo, para que cumplan con esa sentencia? ¿Qué tiempo más o menos se le da? Mire, nosotros siempre hemos dicho que el ministro de Educación al estar violentando la Constitución y las leyes, en este caso, está dando una mala imagen a lo que inclusive la institucionalidad, el mismo estamento del Ministerio de Educación. No es posible que sea precisamente Andrés Navarro el que esté como chivo sin ley. Esa sentencia ya tiene todo su plazo cumplido. O sea, ya no hay más plazo, más que él, cuando digo él,
el ministro de Educación, porque él es el que tiene la responsabilidad, según la ley de educación, la 6697, en su artículo 89, dice que él es el que representa ante tercero el Ministerio de Educación. Por lo tanto, ya no hay plazo, porque inclusive esto decía al principio que tiene 2 años, va a cumplir 2 años de incumplimiento, pero eso fue debidamente notificado, y en la notificación se le dio el plazo de, si mal no recuerdo, como de 10 días para que él cumpliera. O sea, que ya tiene tiempo suficiente, claro. No puede venir a alegar, ni como dice el doctor, sin entrar en contradicción, de llevar. Nosotros esperamos que en este presupuesto ellos cumplan esa responsabilidad, porque no hay argumento, o sea, no hay argumento. Inclusive ustedes comentaban al principio, lo cual nosotros también nos sumamos a su comentario inicial, sobre otro aspecto que ha incurrido el ministerio, como lo de los uniformes. Si usted va al presupuesto de educación, esa partida, hay una partida para materiales, pero no de esa magnitud para un 100% de los... O sea, que no nos pueden venir con argumentos que no tiene sustento. Terminando de completar su pregunta, no hay ya plazo, es lo que tiene que cumplir. Inclusive, nosotros llevamos el caso al Ministerio de Administración Pública también. Y el viernes antepasado, nosotros recibimos una comunicación del Ministerio de Administración Pública que nos reconocen que el Ministerio de Educación tiene que pagar esa evaluación. Inclusive nosotros hemos confrontado el conflicto con una nueva propuesta de evaluación del desempeño del Ministerio de Educación para el caso de los técnicos. Nosotros apoyamos la nueva evaluación al personal docente en aula y que también se le está faltando, que claro, lamentamos porque también está en el mismo caso de nosotros de incumplimiento. Pero digo yo que el Ministerio de Educación, precisamente por el artículo 6 y el 69 de la Constitución de la República, lo inhabilita a que hagan una nueva evaluación de desempeño, porque rompe con el ordenamiento jurídico del Estado al hacer una nueva evaluación al personal técnico docente sin haber cumplido una sentencia del Constitucional. Entonces, vuelvo y reitero, es un mal papel que está jugando el ministro de Educación en dar la nota discordante de una violación a la Constitución de la República. No extraña que el ministro recibió el 17 de este mes de agosto la Constitución versión escolar. Y cuando usted lee lo que salió en el periódico, nosotros lamentamos que el ministro de Educación no conoce la Constitución de la República. El ministro dice ahí, en ese ustedes lo pueden buscar en Google, donde él dice que él va a cumplir y va a educar en valores y en enseñar la Constitución por el decreto 310-16 del presidente de la República, cuando él desconoce que la propia Constitución en el artículo 63.13 establece como responsabilidad de educación. Debió haber partido de ahí. Eso significa que el ministro de Educación, lamentablemente, y nosotros somos los primeros en lamentar, de que él desconoce la Constitución de la República. Nosotros por eso decimos que el primero que se tiene que llevar una de esas leyes para su casa es él, para que él aprenda algunos artículos que nosotros le mandamos para que él lo estudie. Entre uno de esos, ese, que es una responsabilidad del Ministerio de Educación, el cual él está incumpliendo. Bueno, se nos ha acordado el tiempo, lamentablemente, porque creo que está interesantísima esta conversación, porque son temas de fondo. Son temas de fondo. Yo quiero agradecerle a la delegación de Condestre que nos haya acompañado en la mañana de hoy, y a nuestra audiencia indicarle que el próximo día estaremos en una nueva versión de Café para Dos.